Todos los años, en diciembre, los hijos de J.R.R. Tolkien recibían un sobre con un sello del Polo Norte. Para los hijos de Tolkien, el interés y la importancia de Papá Noel iba más allá de la mera recepción de regalos, pues les escribía una carta todos los años en la que describía mediante palabras y dibujos su casa, a sus amigos y los pormenores divertidos o preocupantes de la vida en el Polo Norte. La primera de esas cartas llegó en 1920, cuando John, el mayor, tenía 3 años, y durante más de 20 años, a lo largo de la infancia de los otros 3 hijos, Michael, Christopher y Priscilla, continuaron llegando todas las Navidades. A veces los sobres con restos de nieve en polvo y sellos del polo aparecían en el comedor la mañana siguiente de su visita. Otras las traía el cartero. Ahora voy a leer algunas de esas cartas que Tolkien, como Papá Noel, escribía a sus hijos durante 20 años. Hogar de Papá Noel, Polo Norte, 22 de diciembre de 1920. Querido John, me he enterado de que le has preguntado a tu papá cómo soy y dónde vivo. He hecho un autorretrato y he dibujado mi casa. Guarda bien el dibujo. Ahora mismo me marcho a Oxford con el saco lleno de regalos, algunos para ti. Espero llegar a tiempo. Esta noche la nieve es muy espesa en el Polo Norte. Con cariño, Papá Noel. Polo Norte, Nochebuena de 1923. Mi querido John, hoy hace mucho frío y me tiembla la mano una barbaridad. Mañana cumpliré 1924, no, 27 años. Soy muchísimo más viejo que tu bisabuelo, por eso me sale la letra tan borrosa. Pero me han contado que lees tan bien que seguro entenderás mi carta. Te mando un montón de abrazos y otros tantos para Michael y también un montón de piezas de Lots Bricks. El año que viene te prepararé otro montón si me avisas con tiempo. Creo que son más bonitas, más resistentes y más divertidas que el juego Picabricks. Espero que te gusten. Ahora tengo que irme. Hace una noche estupenda y debo recorrer cientos de kilómetros antes de que amanezca. Hay tanto trabajo que hacer. Un beso frío de Papá Nicolás Noel. Casa del Acantilado, cima del mundo, cerca del Polo Norte. Navidad de 1925. Mis queridos chicos, este año tengo muchísimo trabajo. Solo de pensarlo la mano me tiembla todavía más que de costumbre. Y poco dinero. Lo cierto es que han pasado cosas atroces y se han estropeado algunos de los regalos que tenía listos. Además, no está el oso polar para ayudarme y me he visto obligado a mudarme de casa justo antes de Navidad. Así que imaginaos cómo está todo. Ahora entenderéis por qué he cambiado de dirección y por qué os mando una misma carta a los dos. Ocurrió lo siguiente. Un día muy ventoso de noviembre, se me fue volando el gorro y se quedó colgado de la cúspide del Polo Norte. Le dije que no lo hiciera, pero el oso polar se empeñó en subir a buscarlo. Y lo hizo, pero el polo se rompió por la mitad y cayó sobre el tejado de mi casa. El oso polar, por su parte, se coló por el agujero que se había hecho y apareció en el comedor con el gorro puesto en el hocico. Toda la nieve del tejado resbaló y acabó dentro de la casa. Se derritió y apagó todos los hogariles y el agua llegó hasta los almacenes, donde tenía ya guardados varios regalos de este año. Además, el oso polar del norte se rompió la pata. Ahora ya está recuperado, pero me enfadé tanto con él que dice que no va a volver a ayudarme jamás. Creo que se siente ofendido,
aunque supongo que se le habrá pasado antes de la próxima Navidad. Os envío un dibujo del accidente y de mi casa nueva en lo alto de unos acantilados, por encima del Polo Norte, con unos almacenes estupendos dentro de los acantilados. Si John no entiende mi letra tan temblorosa, 1925 años pasan factura, puede pedirle a su padre que le ayude. Por cierto, ¿cuándo va a aprender Michael a leer y a escribirme cartas? Muchos besos para los dos y para Christopher, que tiene un nombre precioso. Eso es todo. Hasta pronto, Papá Noel. Postdata. Papá Noel tenía mucha prisa y me ha pedido que os deje unos sobres sorpresa mágicos. Al abrirlos, pensad un deseo y avisadme si no se cumple. Perdonad que escriba con unas letras tan grandotas, pero tengo la pata muy gorda. Ayudo a Papá Noel con los regalos. Vivo con él. Soy el gran oso polar. Casa del Acantilado, cima del mundo, cerca del Polo Norte, miércoles 21 de diciembre de 1927. Mis queridos niños, parece que cada año sois más, y yo cada vez soy más pobre. Aún así espero regalaros algo que os guste, aunque no sea todo lo que hayáis pedido. Michael y Christopher, este año no he sabido nada de John. Supongo que crece a pasos de gigante y pronto dejará de colgar el calcetín en la chimenea. Ha hecho tanto frío en el Polo Norte últimamente que el oso polar se ha dedicado a dormir y me ha ayudado menos que de costumbre estas Navidades. Aquí todo el mundo duerme casi sin parar en invierno, sobre todo Papá Noel, acota el oso polar. El Polo Norte se enfrió más que la cosa más fría del mundo, y cuando el oso polar del norte pegó la nariz al polo, se arrancó la piel. Ahora la lleva vendada con una cinta de franela roja. ¿Por qué acercó el hocico? No lo sé, pero siempre mete las narices donde no le llaman, por ejemplo, en los armarios de la cocina. «Es que tengo hambre». Además, todo está muy oscuro desde que llegó el invierno. Llevamos 3 meses sin ver el sol, como siempre, pero encima este año no tenemos luces del norte. ¿Os acordáis del tremendo accidente del año pasado? No volveremos a tener luces hasta finales de 1928. El oso polar del norte ha conseguido que su prima y amiga lejana, la osa mayor, nos alumbre más este año, y esta semana he contratado a un cometa para que me ilumine mientras preparo los sacos, pero no es lo mismo. Este año el oso polar del norte no se ha portado mucho mejor, que digamos. Sí que me he portado mejor y he aprendido a escribir tomando una pluma con la boca en lugar de usar un pincel. Ayer, mientras el oso polar le tiraba bolas de nieve al muñeco de nieve en el jardín, lo empujó por el borde del acantilado y el pobre cayó encima de mi trineo que estaba abajo y rompió un montón de cosas, entre ellas a sí mismo. He utilizado una parte de lo que quedó del muñeco para pintar el dibujo de blanco. Tendremos que fabricarnos a otro jardinero cuando vayamos un poco más relajados de trabajo. El hombre de la luna me hizo una visita el otro día, hace exactamente 2 semanas. Suele visitarme en esta época porque se siente solo en la luna y siempre le preparamos un pastel de ciruelas. Le encantan las cosas rellenas de ciruelas. Tenía los dedos fríos, como siempre, y el oso polar del norte le dijo que jugara a los dragones para calentárselos. Entonces se los quemó y luego se los lamió. Y después le tomó gusto al brandy, así que el oso le dio uno detrás de otro y el hombre de la luna acabó dormido en el sofá.
Luego bajé a los almacenes para preparar los sobres sorpresas con petardos. Y mientras, el hombre se arrastró como pudo para bajar del sofá. Pero el oso travieso lo empujó y lo metió debajo y se olvidó de él por completo. En teoría, no puede pasar una noche entera lejos de la luna, pero esta vez lo hizo. Nadie me había dicho que tuviera que cuidar del hombre de la luna. Fui muy simpático con él y además estaba muy a gusto allí debajo del sofá. Al día siguiente, justo después de merendar, el muñeco de nieve, todavía no se había roto, entró en casa como una exhalación y dijo que estaba saliendo la luna. Los dragones habían aparecido y estaban montando una humareda y un buen escándalo. Lo echamos a redolones y le dimos un par de meneos. Entonces entró en razón, pero tardó una eternidad en arreglar el desaguisado. Creo que tuvo que soltar uno de sus hechizos heladores más tremendos antes de reconducir a los dragones a sus cuevas, y por eso ahora hace tanto frío en el polo. El oso polar no hace más que reírse cuando le digo que es culpa suya. Se arremolina en la alfombra que hay junto al hogaril y se limita a roncar. Mis mensajeros me han contado que hay alguien de Islandia con vosotros. Islandia no está muy lejos de donde yo vivo y hace casi tanto frío como aquí. Allí los niños no cuelgan calcetines. Normalmente paso por ese país sin parar, aunque a veces me acerco y les dejo 1 o 2 cosas en sus alegres árboles de Navidad. El trayecto que suelo hacer pasa por Noruega, Dinamarca, Alemania y Suiza, y luego vuelvo por Alemania, el norte de Francia, Bélgica, y entonces entro en Gran Bretaña. De camino a casa sobrevuelo el mar, y a veces Islandia, y veo las luces titilar en los valles que se forman entre las montañas. Pero voy siempre a toda velocidad, porque allí mis renos galopan tan rápido como pueden. Dicen que tienen miedo de que un volcán o un geyser entre en erupción debajo del trineo. Creo que ya está todo. Este año os he escrito una carta muy larga, porque no tenía nada que dibujar, solo oscuridad, nieve y estrellas. Os mando todo mi cariño y os deseo mucha felicidad para el año que viene. Vuestro querido Papá Noel. Casa del Acantilado, cerca del Polo Norte, 23 de diciembre de 1932. Mis queridos niños, tengo mucho que contaros. Ante todo, feliz Navidad. Nos han pasado un montón de aventuras que os encantará conocer. Todo empezó con unos ruidos raros bajo tierra que comenzaron en verano y fueron empeorando. Tenía miedo de que hubiera un terremoto. El oso polar del norte dice que se imaginaba desde el principio qué pasaba. Pues podría habérmelo dicho. En fin, no puede ser cierto porque dormía como un tronco cuando empezó la cosa y no se despertó hasta el día del cumpleaños de Michael. Sin embargo, salió a dar un paseo, creo que a finales de noviembre, y no regresó. Hace unas semanas empecé a preocuparme de verdad, pues en el fondo el viejo Sote me ayuda mucho a pesar de los tropiezos, y es muy divertido. Un viernes por la noche, el 9 de diciembre, oí unos golpes en la puerta y un resoplido. Pensé que había regresado y había perdido la llave, como tantas otras veces. Pero cuando abrí la puerta, vi a otro oso muy viejo, orondo y con aspecto raro. Lo cierto es que era el más anciano de los pocos osos de las cavernas que quedan. Era el mismísimo señor oso de las cavernas. Hacía siglos que no lo veía. ¿Quieres recuperar al oso polar?, me dijo. Pues ven a buscarlo. Resulta que se había perdido en las cuevas, que pertenecen al señor oso de las cavernas, o eso dice, cerca de las ruinas de mi antigua casa. Al parecer encontró un hueco en un lateral de las colinas y entró porque llovía.
Se resbaló por una pendiente muy larga, fue desprendiendo un montón de piedras que cayeron tras él y se dio cuenta de que no podía subir ni salir de allí. Justo entonces olió a trasgo y le picó la curiosidad, así que empezó a explorar, algo muy poco inteligente, no porque los trasgos fueran a hacerle daño, sino porque sus cuevas son muy peligrosas. Como es natural, no tardó en perderse, y los trasgos apagaron todas las luces e hicieron ruidos raros y ecos falsos. Los trasgos son para nosotros lo que las ratas para vosotros, o peor, porque son más listos, o mejor, porque quedan muy pocos. Pensábamos que no quedaba ninguno. Hace mucho libramos una gran batalla con ellos. En 1453, creo. Pero con la ayuda de los gnomos, que son sus enemigos, los expulsamos. El caso es que el pobre oso polar se perdió en la oscuridad entre trasgos, mas solo que la una, hasta que se encontró con el señor oso de las cavernas que vive allí. El oso de las cavernas ve bastante bien en la oscuridad y se ofreció a llevar al oso polar hasta su puerta trasera particular. Se pusieron en marcha, pero los trasgos estaban muy nerviosos y enfadados. El oso polar había dado un mamporro a un par que le habían golpeado entre las sombras y les había gritado a todos cosas muy feas. Y decidieron confundirlo, imitando la voz del oso de las cavernas, a quien conocen muy bien. Así fue como el oso polar se metió en una terrorífica zona oscura y perdió al oso de las cavernas, y éste lo perdió a él. Lo que necesitamos es luz, me dijo el oso de las cavernas, así que tomé mis antorchas brillantes especiales, que a veces uso en las bodegas más profundas, y nos pusimos en camino. Las cuevas son fantásticas. Sabía que existían, pero ignoraba cuántas eran y de qué tamaño. Los trasgos se escondieron en los rincones más recónditos, así que no tardamos en encontrar al oso polar. Se estaba quedando escuálido de no comer, porque llevaba 15 días metido en las cuevas. Me dijo, pronto habría cabido por una de las rendijas de los trasgos. El oso polar se quedó boquiabierto cuando acerqué la luz, pues lo más asombroso era que las paredes estaban cubiertas de pinturas, recortadas en la roca o pintadas en rojo, marrón y negro. Algunas eran muy buenas, sobre todo de animales. Algunas eran raras y otras feas. Había unas marcas, garabatos y signos muy curiosos, algunos de ellos de aspecto repugnante. Creo que tenían algo que ver con la magia negra. El oso de las cavernas dice que las cuevas son suyas y que han sido de su familia desde la época de su tatarabuelo, multiplicado por 10, y que fue a los osos a quienes se les ocurrió decorar las paredes. Solían dibujar cosas en las paredes blandas. Era muy eficaz para limarse las garras. Entonces llegaron los hombres. Imaginaos, el oso de las cavernas dice que hace mucho tiempo abundaban, cuando el Polo Norte estaba en otro lugar. Era mucho antes de que naciera yo. Ni siquiera se lo había oído contar al abuelo Yule, así que ignoro si lo que dice son sandeces o no. Muchas pinturas son obras de esos hombres de las cavernas, las mejores, en especial las grandes, casi de tamaño natural, de animales, pero algunas se han perdido con el tiempo. Hay dragones y bastantes mamuts. Los hombres también trazaron algunas de las marcas y dibujos negros, pero los trasgos han garabateado por todas partes. No saben dibujar y además les encantan las figuras asquerosas. El oso polar del norte se emocionó cuando vio esas cosas. Dijo, esas personas de las cavernas dibujaban mejor que tú, Papá Noel. ¿No crees que a tus jóvenes amigos les gustaría ver algunos dibujos de categoría? Sobre todo algunos osos bien dibujados para variar.
¡Qué maleducado! Debe ser una broma, pensé, porque me esfuerzo mucho en los dibujos navideños. Hay veces que tardo hasta 1 minuto en hacerlos, y aunque únicamente se los mando a los amigos especiales, no debéis olvidar que tengo muchos repartidos por el mundo. Así pues, solo para que aprenda y para deleitaros, he copiado una página entera de pinturas de la pared de la cueva central y os mando una copia. Quizá no estén tan bien dibujadas como las originales, que son muchísimo más grandes, salvo los fragmentos de trasgos, que son muy sencillos. Son los únicos que sabe dibujar el oso polar. Dice que son los que más le gustan, pero lo dice solo porque son los que sabe reproducir. Las pinturas de los trasgos deben ser muy antiguas, porque los guerreros van montados en drácils, una especie extraña de criatura enana, mitad caballo, mitad perro salchicha, que utilizaban antes, pero que se extinguió hace mucho tiempo. Creo que los gnomos rojos los exterminaron en algún momento del reinado de Eduardo IV. Los dibujos de animales son impresionantes. El rinoceronte melenudo parece malvado. También los ojos del mamut tienen un brillo endiablado, igual que el buey, el ciervo, el oso y el oso de las cavernas. Y otro con aspecto polariano, pero que no es nuestro oso polar. El oso polar del norte quiere creer que es el retrato de uno de sus ancestros. Justo debajo de los osos está lo más parecido a un reno que puede dibujar un trasgo. Os habéis portado tan bien escribiéndome cartas, muy bonitas además, que me he esforzado por regalaros unos dibujos preciosos. En la parte superior de mi postal de Navidad hay un dibujo imaginario, pero casi real, de mi llegada a Oxford. Vuestra casa está más o menos por donde los 3 puntitos negros que salen de la oscuridad de la noche. Vengo del norte y fijaos bien, NO con 12 pares de renos, como dicen en algunos libros. Suelo llevar 7 pares, 14 es un número precioso. Y en Navidad, si tengo prisa, añado 2 blancos especiales a la cabeza. A continuación hay un dibujo del oso de las cavernas, el oso polar y yo explorando las cuevas. Enseguida os cuento más sobre cosas de ellas.